¿Has estado alguna vez navegando por TikTok y entonces, después de horas y horas scrolleando, has encontrado un video sobre cierto trastorno y cuando has leído los síntomas te has sentido identificado? No, no eres la única persona que le pasa esto. Como estudiante de psicología, hay algo que me preguntan muy a menudo. No, no es si puedo leer la mente, cosa que evidentemente puedo hacer. No, no me piden que interprete ningún tipo de sueño. La oportunidad que suelo usar para inventarme una historia diferente cada vez. Y no, no es si... Normalmente me enseñan un vídeo que te he sacado de TikTok. Estos vídeos suelen narrar cosas que la gente autista vive o la gente autista hace. Y suelen ser bastante genéricos. Tras esto me preguntan, ¿crees que pueda ser autista? Cuando me dicen esto, dos lobos surgen dentro de mí. Uno, fuerte defensor del enfoque clínico, defensor de los diagnósticos cerrados y con enfoque más tradicional, quiere gritar. No, no tiene sentido. ¿Cómo vas a ser autista? Si ningún psicólogo ni psiquiatra te ha diagnosticado. No solo no los cumples, sino que si pudieras puntuar en negativo, lo harías. El otro enfoque, más humanista y comprensivo, algo más sosegado, se pregunta: ¿y si esta persona lo sospecha porque ha vivido experiencias que le hicieron sentirse diferente? ¿Y si la ansiedad o depresión en realidad enmascaraba algo más? ¿Y si ver a alguien diagnosticado le ha hecho abrir los ojos sobre sí misma? Y los dos lobos se están besando. Por cierto, hola, soy Peka, estudiante de segundo o cuarto de psicología. Y bienvenido a mi canal. Escrito por Samantha Murphy para la CNN, podemos ver cómo en 2023, cuando TikTok alcanza los 3.500 millones de visitas, el autodiagnóstico tiene un fuerte auge entre los adolescentes. Y como no va a ser así, TikTok es el sitio perfecto para que personas que no sepan sobre un tema en 10 o 15 segundos crean haberse informado sobre él, dando explicaciones simples a problemas mucho más complejos. Estas explicaciones, en los casos de los trastornos, pueden sentirse como una explicación mágica a todos los problemas del usuario. Ah, por esto me cuesta socializar. Ah, por eso mis padres no me entienden. En un momento, estos vídeos parecen haber dado respuestas a preguntas que llevan años preguntándose. ¿Y en qué se diferencian? La habitación social podría darse tanto por el miedo al juicio característico de la ansiedad, como tratarse de las dificultades sociales características del autismo. La rigidez y creación de rutinas puede ser una forma de tratar de mantener todo bajo control en la ansiedad, como ser la rigidez conductual característica del autismo. Hablando del cansancio, puede darse tanto por la sobreactivación del sistema nervioso que se da en la ansiedad, como por el agotamiento característico del masking, que es la actuación que una persona autista tiene, por parecer normal, tiene en una persona autista, por lo que sin un análisis profesional es complicado diferenciarlas. Si ya hablamos de los ataques de pánico característicos de la ansiedad, podrían a simple vista confundirse con las crisis o colapsos característicos del autismo. Sin embargo, su razón del por qué o sus síntomas internos son completamente diferentes, cosa que no te explican en un vídeo de 15 segundos y cosa que no podría yo explicarte en todo el vídeo ni aunque quisiese. Como ven, explicaciones simples a problemas mucho más complejos que por no darles más de 15 segundos provocan una gran confusión. Por un lado, TikTok ha ayudado a que mucha gente ponga nombre a situaciones que antes no sabía nombrar, empezando un proceso psicológico por una hipótesis creada de Internet. Sin embargo, muchos expertos se oponen a esto. El riesgo a que en vez de aclarar dudas, los vídeos refuercen la confusión o alimenten la ansiedad. Añadido cómo funciona el algoritmo mostrándote una y otra vez el mismo contenido para que te mantengas más tiempo en la app, puede llegar a reforzar esta hipótesis y crear una ansiedad diagnóstica. ¿Es TikTok entonces el culpable del aumento del diagnóstico del autismo? Los datos sobre autismo sugieren que en 2012 la prevalencia de autismo era de 1 en 68 niños, siendo un gran aumento que la de 2004, que hablaba de 1 cada 150. Algunos investigadores sugieren que este aumento se debe, entre otras muchas cosas, a la proliferación de Internet. Podemos ver entonces cómo la naturalidad con la que usamos esta herramienta hace creer el diagnóstico de personas autistas. Podríamos decir entonces, con la prevalencia de 1 cada 36 en 2023, que TikTok creó el autismo. 1995. En 1995, Leonard Davis ya retrataba cómo en su época se discute si Internet confundirá a la gente neurotípica a convertirse en autistas. Pensemos en cómo los ordenadores nos obligan a lidiar con una avalancha abrumadora de información pura, sin señales emocionales ni retroalimentación, y cómo sustituyen la complejidad de la toma de decisiones intuitiva por una lógica mecánica simplificada y basada en reglas. Cuando estos sistemas simplistas no pueden responder con suficiente fluidez a realidades complejas, incluso las personas neurotípicas pueden verse reducidas a la frustración y la rabia de golpearse la cabeza, que es el antiguo sello distintivo del autismo. No, Internet no provoca autismo. Si el número de autistas ha crecido en los últimos años es porque, al igual que cuando se dejó de castigar ser zurdo, aparecieron de repente miles de ellos, junto con el refinamiento de las herramientas y una mayor conciencia social, ha hecho salir a la luz diagnósticos que antes se limitarían a ser el rarito de la clase. Llevamos con la misma discusión desde 1995.
Primero fue Internet quien provocaba el autismo. Luego, como ya lo teníamos normalizado en nuestras vidas, todo es culpa de Twenty, porque recluía a nuestros jóvenes del mundo. Como esta red social, Facebook. Esta dejó de ser usada por la juventud. Las culpas entonces fueron a Reddit. Bueno, puede ser que esta sí que tenga algo que ver. Por último, TikTok. La culpa es de TikTok por sus vídeos cortos. Aunque bueno, al menos hemos pasado la época en la que echábamos la culpa a los medicamentos. First, effective immediately, the FDA will be notifying physicians that the use of well, let's see how we say that. Acetaminophen. Acetaminophen. Is that okay? Which is basically commonly known as Tylenol, during pregnancy can be associated with a very increased risk of autism. So taking Tylenol is not good. All right, I'll say it. It's not good. For this reason, they are strongly recommending that women limit Tylenol use during pregnancy unless medically necessary. That's, for instance, in cases of extremely high fever. And by the way, I think I can say that there are certain groups of people that don't take vaccines and don't take any pills that have no autism. That have no autism. Does that tell you something? That's currently. Is that a correct statement, by the way? Pero, aunque no se ha provocado directamente por TikTok, es cierto que algo está pasando con esta red. En ciencia, artículos como el de Foster y Ellis, TikTok Diagnostic and its Implication for Educational Psychology Practice, publicado en 2024, nos da una radiografía de lo que actualmente está pasando en las escuelas. Según comentan, muchos jóvenes llegan a clase diciendo tener un diagnóstico cuya única fuente es TikTok. Tras una ardua revisión, el artículo plantea tres principales hipótesis. Como habrás visto ya en redes y ya he comentado antes, los algoritmos muestran una y otra vez el contenido que te interesa, con el objetivo de que te pases más tiempo en la aplicación. Esto provoca un efecto de cámara de eco, reafirmando una y otra vez el autodiagnóstico. En TikTok el lenguaje es simple, cercano y fácil de relacionar con la vida diaria, tanto que a veces experiencias que en realidad son normativas se confunden con diagnósticos. Los vídeos son cortos, con ejemplos cotidianos y mediante memes y cercanía con el espectador aumentan mediante esta relación parasocial el sentimiento de identificación, culminando en un autodiagnóstico. Las personas que sospechan que pueden ser neurodivergentes se toman con un muro casi inmediato. A la hora de ir al psicólogo o al psiquiatra de la sanidad pública, las listas de espera son casi interminables, dejando al usuario con dos opciones: tener un diagnóstico a los 67 años o buscar un diagnóstico privado. Si deciden lo segundo, las evaluaciones privadas cuestan más de lo que muchas familias pueden permitirse, situando al diagnóstico como un privilegio, como si no fuera poco. Si la persona tiene la fortuna de poder permitirse este diagnóstico privado, existen innumerables sesgos clínicos que podrían impedir el diagnóstico. Una vez leí que a un chico no le diagnosticaron por haber podido mantener la mirada con el terapeuta durante la mayoría de la sesión, o por ejemplo el infradiagnóstico que existe en mujeres en autismo, tema que retomaremos más adelante. La narrativa de que ser neurodivergente no es un déficit sino una forma válida de ser es algo clave en este auge del diagnóstico de la mano de TikTok. Lo que antes era un estigma, hoy muchas personas lo resignifican con orgullo y como una bandera de resistencia. TikTok así funciona como amplificador de esta narrativa positiva, dando voz a quienes antes no podían o no tenían un espacio y creando una comunidad a la que la gente quiere pertenecer. Pero TikTok no es el único responsable de esta cultura. Judy Singer, australiana, entiende la discapacidad en dos términos diferentes. Impairment, entendido como la falta de una parte o totalidad de una extremidad, o el funcionamiento defectuoso de una parte, organismo o mecanismo del cuerpo o mente. El término hace referencia a la diferencia notable. Si te falta un brazo, es una realidad objetiva. Si eres sensible a los sonidos, no es algo que puedas cambiar. Al igual que si no reconoces expresiones faciales, podrás aprender técnicas, pero nunca lo harás con la naturalidad de alguien sin esta dificultad. La palabra disability se refiere como desventaja o restricción de la actividad causada por una organización social contemporánea que no tiene en cuenta o lo hace en muy poca medida a las personas con impairment. Por lo tanto, las excluye de las actividades sociales habituales, haciéndoles vivir discriminación. Es decir, si una persona necesita silla de ruedas, estaríamos hablando de pero. Y en lo que se centra el trabajo de Singer, si esta persona no puede acceder a realizar una gestión legal porque el ayuntamiento de su ciudad no tiene rampa de entrada, entonces hablaríamos de disability. Para entender por qué Singer habla de esta distinción y cómo el trato de la sociedad crea disability, se ha de entender el concepto de hegemonía de la normalidad, acuñado por Gramsci
al cual Singer cita en su obra. La hegemonía de la normalidad se refiere al dominio que un grupo establece y mantiene una visión particular de lo que consideran normal o deseable, excluyendo o marginando todo aquello que se sale de esta norma. Es decir, según esto, volviendo al foco del vídeo, en referencia a esto se crearían dos grupos, el hegemónico, el cual no contaría con ningún tipo de imper, definiéndose a sí mismo como lo normal, y el otro, que sí tendría algún tipo de imper, y al cual, mediante la discriminación, el grupo hegemónico le haría sufrir disability. Para combatir esto, Singer propone trasladar la discapacidad del ámbito de la medicina al de las minorías políticas, para reconvertirla de una forma de patología a una forma de etnicidad. 1998, Singer publica Neurodiversity, The Birth of an Idea, ensayo en el cual se acuñaría el término neurodiversidad. Tomando como base diferentes teorías, Singer definiría dos etiquetas, neurotípico y neurodivergente. Para neurotípico, The Institute for the Study of the Logically Typical, en confrontación con la hegemonía que he comentado antes, parodia el trato que los autistas han sufrido de la comunidad médica, definiéndolos de la siguiente manera. El síndrome neurotípico es un trastorno neurobiológico que se caracteriza por la preocupación por los asuntos sociales, delirios de superioridad y obsesión por la conformidad. Se cree que el neurotipicismo es de origen genético. Las autopsias han demostrado que el cerebro de las personas neurotípicas suele ser más pequeño que el de las personas autistas y puede tener áreas sobredesarrolladas relacionadas con el comportamiento social. En contraposición, el autismo, la dislexia o el TDAH no como trastornos en sí mismos, sino como formas distintas de procesar el mundo, robando el término neurodivergente del foro de internet InLevel, donde la comunidad autista lo habría acuñado antes como un funcionamiento divergente del cerebro. No niega entonces que existan dificultades reales, pero argumenta que muchas de estas son culpa de la relación que existe con las personas neurodivergentes, teniendo su obra como objetivo crear movilización similar al feminismo o al antirracismo, para luchar por una adaptación de la sociedad a estas dificultades. Condensa así las reivindicaciones neurodivergentes en 3 puntos, aunque en realidad el segundo sean 2. 1. Reconocimiento. 2. Derechos y fin de la discriminación. 3. Ayudas apropiadas a su nivel de funcionamiento en el espectro. Al igual que para una persona con silla de ruedas existirá una ley para que haya rampas habilitadas para entrar a los espacios, se permitirá que una persona autista use sus cascos de cancelación de sonido, aunque a alguien le pudiese parecer descortés, o se habilitará horas de silencios en espacios públicos, como ya ocurre en muchos supermercados. Singer también enfatiza en los puntos fuertes de las personas neurodivergentes, tales como la creatividad y las perspectivas únicas que emergen de las personas neurodivergentes, enfatizando en la fuerte capacidad crítica del colectivo. Entonces, ¿por qué todo esto crece ahora? Después de toda esta teoría social tan abstracta, podría estar pensando que todo esto es inventado y que si no, porque todo esto surge en nuestra época y no antes. Hoy en día, parece que todo el mundo es autista, tiene TDAH o cualquier otro trastorno. Singer ya habla de esto en su ensayo. En el capítulo The Autistic Spectrum Emerged in This Era, Singer ya reflexiona sobre esta pregunta, que estaba en boca de todos a finales de los 80. La gente a menudo me pregunta, ¿cómo es posible que esta discapacidad no existiera antes? Mi respuesta suele ser, siempre ha habido niños torpes como mi hija, y todavía recuerdo lo mal que se les trataba. Lo que ha cambiado es que los padres ya no se quedan de brazos cruzados y dejan que les pase lo mismo a sus hijos. En la sección argumenta el porqué del aumento del diagnóstico en autismo. El éxito del feminismo y las políticas de identidad han conseguido que muchas madres encuentren la confianza necesaria para tomar como ciertas frente a lo que digan otros padres o profesores sobre las percepciones de que algo no encaja en su infante, insistiendo y en muchas ocasiones obteniendo un diagnóstico de lo que sospechaban era correcto. Según comenta, es habitual la sospecha de que ya en el primer año de vida algo es peculiar en el infante, pero que cuando se consulta a un médico de cabecera se ya le llama hipocondríacas, cosa que afirman también sufrir los autistas adultos. El consumismo ha creado un paciente mucho más exigente e empoderado, por lo que insistirá más en recibir atención, que, unido con las fuentes de información disponibles en Internet, rompe el monopolio de la información en el doctor, haciendo que muchos más casos de autismo se detecten. Gracias a Internet, las personas autistas están tomando el control del diagnóstico. InLevel, foro que he mencionado antes, gracias a la presencia de personas con conocimiento en áreas como neurología y en defensa de los derechos, los miembros están muy informados no solo sobre medicamentos y neurología, sino sobre sus derechos y prestaciones, y se intercambia regularmente la información más reciente. Menciona otras 2 razones, siendo estas el fracaso de la terapia psicológica y los descubrimientos en neurología, pero fuera de su contexto cogían bastante, citando por ejemplo terapia psicoanalista que, si en aquel momento comenzaba a ser cuestionada, actualmente no es avalada por ninguna parte de la comunidad científica, considerándose pseudociencia. Entonces, ¿qué sugiere Singer? ¿Ignorar a los doctores y expertos y autodiagnosticarse según nos parezca? Hay un dato que ha estado escondido durante toda la explicación. Sí, de Singer es neurodivergente, pero esta neurodivergencia se basa en un autodiagnóstico.
Y no es algo que esconda, ya en la propia introducción del ensayo lo menciona. Tras una vida desconcertada por una historia vital atípica y de buscar en todos los movimientos sociales medianamente racionales desde los años 60, ninguno de los cuales abordaba mis problemas más centrales, ahora me encuentro en la interesante posición de estar desde el principio en un nuevo y fascinante movimiento social. Lo hago desde la posición de ser la persona intermedia de 3 generaciones de mujeres en el espectro autista. Tanto mi madre como mi hija están afectadas y reconozco suficientes rasgos en mí como para considerarme o bien una neurotípica introvertida o una autista extrovertida. Si esto no queda claro, más adelante tiene todo un capítulo completo, My Place on the Spectrum, donde argumenta por qué de su autodiagnóstico, cuál es su espacio en el espectro neurodivergente y por qué siente que sea este. Su nivel de autodiagnóstico llega a tal punto que en un momento ignora activamente el diagnóstico establecido por un psiquiatra. Es más, si nos fijamos, sí, en el ensayo menciona cómo su hija ha sido diagnosticada formalmente, así que sí, una tercera parte de 3 generaciones de mujeres en el espectro está completa. Pero no solo no menciona el diagnóstico formal de su madre, sino que dice haber escondido información deliberadamente para que su narrativa sea más coherente. Debo mencionar una omisión significativa en mi tesis y en otros trabajos publicados hasta la fecha. Mi madre fue una superviviente del Holocausto y la única de su familia que sobrevivió a Auschwitz. Elegí omitir este hecho, sabiendo que podría usarse fácilmente para explicar sin más los comportamientos de mi madre como una reacción al trauma en lugar de como un ejemplo de una mente en el espectro. Así que, Singer es una farsante, ¿deberíamos quemar todo su trabajo? Pues sí, pero no, es complicado. Teniendo en cuenta el diagnóstico formal de su hija, es bastante probable que ella o su madre compartiesen el diagnóstico, porque, no sé si lo sabías, pero el autismo es hereditario, así que si una nieta lo es posible que uno de los padres o alguno de los abuelos muestren como mínimo síntomas. Vale, sí, eran autistas o mínimo neurodivergentes. ¿Qué ha pasado con su diagnóstico formal? El autismo en mujeres es algo curioso. Sí, alguien ha de haber que siga el estereotipo de hombre autista pero en mujer. Esa mente matemática con casi nulo juego simbólico, enfocada en sus intereses y con una pobre comunicación social. Sin embargo, esto no es común. En niñas o mujeres es mucho más normal encontrar mayor deseo o motivación social, mayor reciprocidad, contacto visual más normativo, juego simbólico o menos conductas repetidas visibles, limitándose estas solo a escondidas. Y sí, la existencia de intereses restringidos se mantiene, pero en vez de, por ejemplo, ser sobre trenes o dinosaurios, como podría verse en hombres, tiende a ser más sobre temas relacionados con la interacción social, haciendo que sea extremadamente complicado diagnosticar a una mujer si lo que buscas es el molde exacto de un estereotipo masculino. Además de esto, formas de enmascaramiento como imitación, forzar el contacto visual, suprimir estereotipias o memorizar guiones para situaciones sociales son mucho más comunes en mujeres, asociándose a mayor sufrimiento emocional, pérdida de la identidad y sí, mejorando los logros sociales y académicos, pero llegando más rápido al colapso, pero a escondidas. Además de todo esto, si una persona externa o ella misma lograse encontrar las pistas para sospechar que una mujer podría no ser neurotípica, pruebas oficiales tales como A22, ADR, muy eficaces en los hombres, han demostrado no diagnosticar bien el autismo femenino. Esto lleva a los autistas a un sentimiento de incomprensión. Sí, saben que algo extraño pasa en ellas. El cómo sus compañeros describen el mundo no es igual a cómo lo describen ellas. Muchas de las sensaciones que las demás dicen tener, ellas no logran reconocerlas o ni siquiera las sienten. Cosas que a los demás les da igual, como puede ser la sensación de una tiza al tacto, hace que quieran ir corriendo al baño a lavarse las manos hasta que no haya rastro de ella. Y de repente, un día cualquiera, navegando por TikTok, de pronto encuentran algo, una pista. En 2025, Mónica L. Bellon-Harn publica el artículo The Diagnostic Journey of the Autistic Woman Shared on TikTok, analizando cómo las mujeres autistas hablan de su diagnóstico en TikTok. Encontró así 4 principales temas que se tratan en los vídeos. Las usuarias mencionan haber sido conscientes durante toda su vida de que algo era diferente en ellas, sintiéndose con la misión de descubrir qué era lo que divergía. Tal. Tras ello, es común que comiencen a buscar fuentes tales como el DSM-5 o preguntan a terapeutas, aunque una amplia mayoría recurren a otras cuentas de mujeres autistas en internet buscando criterios sin comprensión. Tras este proceso, algunas de ellas llegan a una hipótesis y muchas veces a un autodiagnóstico, dándoles compasión por el yo pasado y reafirmando su identidad. Tras este proceso, algunas de ellas llegan a una hipótesis y muchas veces un autodiagnóstico,
dándoles compasión por el yo pasado y reafirmando su identidad al saber lo que pasaba con ellas. Las mujeres que fueron diagnosticadas o se autodiagnostican ya adultas sienten que si hubieran recibido el diagnóstico temprano podrían haber recibido ayuda, facilitando su vida. Mencionan también el costo que ha tenido en su vida el enmascaramiento, toda la ansiedad que esto les ha producido y la reivindicación de que este enmascaramiento se tenga en cuenta en la evaluación, pues muchas de ellas dicen no haber recibido diagnóstico por esto. Listas de espera, excesivo precio, sesgos, estructuras sociales, fallos en la relación con el profesional son algunas de las barreras sistemáticas que tienen en contra. En reacción con esto, las mujeres autistas tienden a hacer activismo por redes, dar más validación al autodiagnóstico y ofrecer recursos a quien los necesite que su contraparte masculina. Este es el punto más problemático. Pese a que las creadoras matizan en que su experiencia no representa a todas, envían por TikTok mensajes de ánimo y defienden de forma explícita el autodiagnóstico, utilizando un discurso comunicativo. Pese a que las creadoras matizan que su experiencia no representa a todas, envían por TikTok, pese a que las creadoras matizan que su experiencia no representa a todas, envían por TikTok mensajes de ánimo y defienden de forma explícita el autodiagnóstico, utilizando un discurso comunitario de empoderamiento e independencia del diagnóstico formal. Ahora bien, ¿qué efecto tienen los TikTok sobre autismo en mujeres? Para comprobar esto, he preguntado a dos mujeres autistas su perspectiva. Una tiene un diagnóstico formal, la otra está autodiagnosticada. Les envié todos los temas sobre los que hablaba el artículo y les pregunté qué tanto se sentían representadas o qué tanto sentían que tenía peso en su vida. 2 de enero, hablando con una amiga, me dijo: tú eres muy rara y eso todo el mundo lo nota, pero hay a mucha gente que le gustas como eres. No te preocupes. Creo que era un intento de halago, pero allí fue la primera vez que sentí la desesperanza de que mi rareza era algo intrínseco a mí, que era constante y que había interferido en casi todo. Nunca seré normal. Me obsesioné con entender que estaba roto en mí y me impedía conectar con las personas de manera profunda. Después empecé a informarme sobre algunos trastornos de personalidad. Preguntaba a gente de mi entorno sobre mis primeros años y eventos significativos de la infancia, buscando una respuesta. No fue hasta que un día en TikTok vi a una chica autista hablando del vacío que sentía al existir y su búsqueda dentro de la realidad. Por primera vez me sentí parte de algo. Ahí empezó a investigar también de forma obsesiva un diario sobre mi vida, donde escribía momentos de crisis, conductas extrañas, pensamientos. Pasaba los meses acumulando experiencias nuevas, buscando patrones comunes. Para mí el autodiagnóstico me salvó la vida. Le dio una explicación a toda la incertidumbre que sentía, esos llamados brotes extraños y únicos que, si no hubiera podido dar nombre a todo eso, no habría vivido más de 16. Como si hubiera sufrido negligencia médica. Todas las consecuencias de haber sido interpretada como neurotípica en mi infancia me han dejado muchas secuelas, y eso limita mi vida al no haber aprendido a nutrirme de un entorno según cómo funciona mi sistema nervioso. Salud, vitalidad, la admiración propia. No es sostenible, pero pesa más la gratificación de que te traten como alguien normal y no como un extraño despreciado. Siento que por eso quizás sigo rindiendo más de lo que debería, pese a acabar agotada. Al final el coste termina por ser la única cosa concisa. Hemos validado esto hasta el punto de que la propia identidad queda tan extraída y subdesarrollada que resulta una farsa. Mi primera psicóloga me negó la posibilidad de ser autista. Mi segunda psicóloga me dijo que no se veía apropiado para pasar pruebas y que no contaba con la formación ni test con un enfoque a la vivencia femenina. Busqué una profesional que al fin me diagnosticó y ella misma me dijo sobre la falta de información. Soy consciente, por tanto, de lo duro y complicado que resulta emprender o buscar un diagnóstico por la seguridad social. Diagnóstico es sanidad privada, por lo que no tengo pensado tramitarlo. Lo siento como una lucha perdida. Actualmente me siento muy autónoma y por suerte no necesito todavía adaptaciones para las cuales requiere diagnóstico. Siento que las mujeres autistas, al compartir su experiencia, nos ayudan a que podamos identificar un patrón con nosotras mismas más allá de la historia que cuentan. Sumado a que para muchas, la divulgación de contenido sobre autismo hace que estos espacios terminen por volverse un tremendo espacio de conocimiento, muy actualizado y ejemplificado con su propia experiencia. Creo que es muy positivo y necesario que se creen redes de apoyo. Como crítica y opinión, creo que este apoyo y validación en alguna ocasión puede inducir a gente muy perdida a sobreidentificarse con la condición en busca de respuestas. Eso, aunque creo que el autorreconocimiento es válido, siento que hay que entender que no sustituye un diagnóstico formal. Es solo un primer paso, dado el tiempo y esfuerzo que conlleva. Pero es muy peligroso creerse con la potestad de autoanalizarse a uno mismo.
Estuve bastante de acuerdo con todo lo que se decía en el artículo original. Cada punto me resonaba excepto uno. El punto 3, el de las barreras sistémicas. No porque no existan, sé perfectamente que están ahí, sino porque en mi caso he tenido la suerte de contar con un apoyo muy fuerte por parte de mi familia. Ellos siempre han estado ahí ayudándome a buscar recursos, acompañándome en cada paso, incluso en poder permitirme ir a terapia. Y eso cambia mucho las cosas. Aún así, hay una parte del proceso que sigue siendo difícil, la autoaceptación. Es algo en lo que todavía te estoy trabajando. No siento que haya llegado del todo a ese punto, quizá porque para mí esa aceptación va muy ligada a obtener o no un diagnóstico. Siento que cuando tenga esa respuesta, cuando sepa con certeza qué me pasa o cómo nombrarlo, entonces podré empezar de verdad a aceptar quién soy. ¿Cómo crees que la comunidad científica se habrá tomado todo esto? Todo esto genera un debate bastante fuerte. ¿Aceptamos solo los diagnósticos formalmente establecidos por un profesional con sus consecuentes sesgos? ¿O abrazamos el autodiagnóstico y permitimos que cualquiera sin estudios o preparación previa pueda diagnosticarse a sí mismo y a sus cercanos? ¿Qué crees que la comunidad científica está apoyando aquí? Aunque podamos pensar que se posicionarían en la primera opción, el debate no tiene un ganador tan claro. Existen dos principales posturas en este debate, a favor y en contra del autodiagnóstico. Para poder diagnosticar se necesita conocimiento profesional y, aunque algunas personas autistas argumenten que por sus experiencias se consideren más conocedoras del autismo que los profesionales, estos mismos no lo ven así. Puede ser que las personas autistas reconozcan o conozcan los síntomas, pero en cuanto a tratamientos y cómo gestionar algunas cosas, este pensamiento puede que provoque que eviten la terapia formal, apoyándose solo en no profesionales. Pero en cuanto a tratamientos y cómo gestionar algunas cosas, este pensamiento puede que provoque que eviten la terapia formal, apoyándose solo en no profesionales y empeorando su pronóstico. Según quien apoya este punto, si los rasgos autistas no han causado suficiente sufrimiento, estrés o angustia como para precisar un diagnóstico formal, argumentan que realmente no son autistas. Se entiende que al igual que la autoobservación no es suficiente para diagnosticar una enfermedad física, aunque se detecte la normalidad, tampoco lo es para diagnosticar algo tan complejo como lo es el autismo. La experiencia personal sí, es necesaria para el diagnóstico, pero está envuelta en creencias sobre lo que uno está sesgado y que un profesional podría evitar mejor. Como ya hemos podido ver durante todo el video, existen diferentes grupos que por X o por Y tienen una gran dificultad de conseguir su diagnóstico. Esto se ha condensado en un resentimiento de estos sectores de la psiquiatría. Además de esto, bajo un tinte más político, ven el diagnóstico como un privilegio, depositando en su comunidad. Además de esto, bajo un tinte más político, ven el diagnóstico como un privilegio, depositando en su comunidad a quien se autodiagnostica por no poseer tan privilegiadas condiciones. Pero no quiero ser yo quien ponga fin a este debate. ¿Qué opinas tú? ¿Piensas que el autodiagnóstico es algo válido o por el contrario sientes que es algo peligroso para los usuarios? Te invito a dialogar en comentarios para que entre todos podamos tratar de acercarnos un poco más, si es posible, a una conclusión. ¡Adiós!